Vamos a seguir exponiendo. Seguimos en el capítulo 3, a partir del versículo 22. Así que le invito a que se pongan de pie, aquellos que puedan hacerlo. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, dice el versículo 1: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes, que me asistas, que me capacites, Señor, para poder exponer fielmente tu palabra, Señor. Señor, entendemos que estamos aquí no por méritos propios, sino por tu gracia, Señor. Y por eso pido permiso para hablar de tus cosas. Y te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones. Señor, que sean tierras fértiles para recibir tu palabra. Te agradezco, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, mi querido hermano? Seguimos con esta hermosa carta del apóstol Pablo. Y antes de entrar a nuestro texto, quiero hacer quiero llevarle un poco al contexto de esta carta. Y van a entender por qué. Veníamos hablando en prédicas anteriores de la función de la esposa, cómo que debía someterse a su marido, que los esposos debían amar a sus esposas. Vemos que los hijos debían ser obedientes a los padres y los padres no debían exasperar a sus hijos. Y ahora Pablo va a seguir hablando, pareciera que va a hablar de algo que no tiene nada que ver con el hogar, pero en la cultura, en la época de que Pablo escribió esta carta, los esclavos eran parte de la familia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por decirlo de una forma. No tenían los mismos privilegios. En el primer siglo, los esclavos no tenían ningún tipo de privilegios, eran esclavos. Y en el Imperio Romano, particularmente, muchos comentaristas creen que más de la mitad de las personas que vivían en Roma, o sea, en el Imperio Romano, eran esclavos. Tenían alguna forma de esclavitud. No todos eran esclavos que no tenían conocimiento, que solamente servían, eran castigados. Había esclavos que habían sido capturados cuando habían perdido una batalla. Eran personas que por una deuda con otro había pasado a ser esclavo. Quizás eran personas que habían sido secuestradas y fueron vendidas como esclavos, o quizás, como la gran mayoría, eran hijos de personas que eran esclavas. Y por ende, ese hijo de esta persona esclava era propiedad exclusiva del amo. El padre no tenía ningún tipo de autoridad, de potestad sobre sus hijos. Y esta esclavitud no es algo que el Señor haya permitido. Es una consecuencia de la caída humana, una consecuencia del pecado. Nunca fue la intención de Dios que otro ser humano trate como a un objeto a otro ser humano. Nunca fue la intención de nuestro Señor. Pero en aquel tiempo sí había una esclavitud. Era algo que era común en ese tiempo. Y el amo tenía completamente todo el derecho de hacer lo que quería con esos esclavos. Podía matarlos, podía sacarles sus hijos, venderlos,
podía hacer lo que quería, lo podía castigar. Y la ley no decía nada, la ley amparaba eso. Era algo que estaba bien en la cultura y en el tiempo del primer siglo. Los esclavos no tenían ningún tipo de dignidad, no tenían nada, ningún tipo de derecho. Formaban parte de la casa, ¿no? Ellos formaban parte de la casa. Hoy en día no podemos aplicar directamente estas verdades, porque como entendemos, la esclavitud ya fue abolida, no hay esclavitud, pero sí podemos sacar principios, podemos aplicar verdades que encontramos en este texto para poder aplicarlas a nuestro diario vivir. Y eso es lo que voy a tratar de hacer con la ayuda del Señor. Y este mensaje tiene una verdad central. Y la verdad es que tanto los esclavos como los amos, ambos sirven a un Señor. Sea el esclavo, tiene un Señor, no solamente en esta tierra, sino en los cielos, un amo celestial. Y el amo, que tiene autoridad sobre su esclavo, también tiene un amo a quien va a rendir cuentas. Y eso es lo que vamos a ver a través de esta carta. Dice el versículo 22, siervos. Y acá cuando habla esta palabra siervos, la palabra griega es doulos, significa esclavo. Literalmente está hablando de esclavos, personas que no tienen autoridad, que no tienen derecho a poder hacer algo. Y está diciendo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces lo que primero que vemos acá dice, siervos, obedeced en todo. Debemos tener una actitud de obediencia. Dice en todo. Pero este en todo no es una obediencia, obviamente, no es una obediencia que no tiene límites, no, es una obediencia limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque de los siervos creyentes, porque está hablando de personas creyentes, debían obedecer siempre y cuando que esa orden, ese mandato, no sea contraria a la voluntad de Dios, no sea contraria a los mandamientos de Dios. Mientras esa orden sea que no ofenda a Dios, el siervo debería obedecer. Un siervo creyente debería obedecer. Y esta obediencia dice que debemos hacerla con prontitud, porque si no la hacemos inmediatamente que recibimos la orden, estamos en desobediencia. Así como veíamos en el pasaje anterior, que habla a los hijos de ser obedientes, que esa obediencia tenía que ser una obediencia inmediata. Esta obediencia de los siervos hacia sus amos también debe ser una obediencia inmediata, porque si no, no es obediencia. Dice que debemos hacerla también con respeto, no con rebeldía, no con tristeza. No es obedecer externamente, sino con el corazón. ¿Recuerdan esta ilustración que usaba nuestro hermano Matías de un niño que los padres le decían que vengan a la mesa a sentarse? Y el nene rebelde va a la mesa, se sienta, pero le dice a sus padres, yo estoy sentado, pero mi corazón permanece de pie. Eso no es obediencia. Eso es desobediencia. No es obediencia. Y la obediencia que nos está mandando Pablo a través de esta carta a los siervos es que sean obedientes a sus amos. Obedientes. Totalmente obedientes. Siempre que esa obediencia no esté en contra de la voluntad de Dios. Debe estar, no debe ser
contraria a la voluntad de Dios. Y debemos hacerlo, ¿no? Totalmente para el Señor. Debemos entender que nuestro amo principal es nuestro Dios. Primera de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Qué bueno que sería que si este versículo terminaría ahí. Dice que no solamente deben ser obedientes, también vemos que a través de las Escrituras que los siervos, los criados en este caso, dice que deben ser respetuosos con vuestros amos. Y uno puede decir, no, porque mi amo, en este caso trayéndolo al hoy, mi patrón, mi jefe, mi empleador, como quiera llamarlo, es malo, o sea, no me trata bien, no es amoroso conmigo, no debo obedecerlo, no debo ser respetuoso con él. No, el versículo 18 sigue diciendo, Primera de Pedro dice, no solamente a los buenos y afables, no con los amos, no con nuestros jefes que son buenos, que son afables, sino también a los difíciles de soportar. A los difíciles de soportar. No solamente lo que me conviene, sino a los que no soporto, a esos jefes que son insoportables, por decirlo de una forma, a esos amos que son insoportables. También debo respetarlos, debo ser obediente a ellos. Dios quiere que obedezcamos, y en este caso que obedezcamos a nuestros jefes, y que lo hagamos con un corazón sincero. Un corazón sincero, ya que la forma en que lo hacemos nos va a mostrar cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón es un corazón sincero, un corazón que ha sido convertido, que realmente ama a Dios, no importa cómo me trate mi jefe, yo voy a obedecerle, yo le voy a respetar. ¿Por qué? Porque mi mayor jefe no es el que está acá en la tierra, no es mi amo terrenal, no, es el Señor, es el Señor, Él es el que me paga, Él, no mi jefe puede ser mi jefe, pero mi jefe es el que me da los billetes, sí, pero te lo da porque Dios así lo permite, Dios es el que le da gracia al jefe para que nos pague lo que corresponde. Tito 2, 9, 10 dice, exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus amos. Sigue hablando las Escrituras. Dice que debemos ser obedientes, vemos que debemos ser respetuosos con aquellos que son buenos y afables, con los que son difíciles de soportar. Y ahora nos dice también que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Otra vez, en todo no implica que es en todo literal, sino en todo lo que no es contrario a la voluntad de Dios. Dice que no sean respondones. Y que no sean respondones, en el original significa que no deben ser respondones, no deben responder a su jefe, no deben ser los últimos que tienen la última palabra. Si su jefe le dice A, ustedes no pueden decir B, no pueden decirle C, no sean respondones. ¿Por qué? Porque están ofendiendo a Dios, están pecando. Dice, no defraudando, sigue el versículo 10 de segunda de Tito 2, capítulo 2, versículo 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice que tampoco no debe ser defraudando, debemos mostrarnos fieles. Un verdadero creyente es obediente, respetuoso a sus amos, a sus empleadores, a sus jefes. Esa es la forma que como creyentes debemos conducirnos delante de la autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros.
Y acá viene esta pregunta que nos podemos hacer como empleados o como ex empleadores, aplicándolo esto a nuestras vidas, ¿no? ¿Has engañado en alguna forma en tu trabajo? ¿En algo que hiciste? ¿Te dijeron hace esto y no lo hiciste? ¿O hiciste a medias como para que te vean que hiciste, pero después no lo hiciste? Eso no es obediencia. Lo hiciste algo que te dijeron que hagas, pero realmente no lo hiciste como querían que lo haga, sino lo hiciste como a vos te parecía, de la forma que a vos te parecía. Eso está mal ante los ojos de Dios. Recuerda, por un momento, ponte a pensar, cuando te pidieron, lo último que te pidieron en esta semana, tu patrón, así en el trabajo, uno estaba saturado de trabajo, yendo de acá para allá, moviendo, y viene tu jefe, el encargado, como quieras llamarlo, y te dice, haz tal cosa. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste sabiendo que hacías lo que él te decía, o lo hiciste como quisiste? A las apuradas. Total, ya se fue. Total, no me ve. No importa, total, ya se fue. Estoy solo, nadie me ve. Lo hice, ya está. Cumplí. No, hermano. ¿Sabes? Estás desobedeciendo. Haciendo algo que no te mandan a hacer es desobediencia. Y es pecado delante de los ojos de Dios. Como creyentes debemos ser ejemplos en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no servimos al ojo humano, no servimos a las personas. Todo lo que hacemos no es para que las personas nos vean, no es para que las personas nos feliciten. Servimos a Dios. Y Dios está viendo todo lo que hacemos constantemente. Por más que estemos en lo más oscuro, en lo más reservado de una habitación, en lo más aislado, Dios nos ve. Dios ve cómo es nuestra actitud en nuestro trabajo. Él los ve. No creas que Dios no conoce lo que haces. Él sabe si dejaste de trabajar. Él sabe si lo estás haciendo de una forma perezosa, haragana. Dios lo conoce. Podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Recuerda que eso es lo que hacemos, es para agradarle a Dios. Estamos agradando a Dios con nuestras vidas. Y la pregunta sería, en mi trabajo, ¿estoy agradando a Dios? ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿O simplemente estoy haciendo las cosas para que no me echen, para llegar al fin de mes, para que me paguen simplemente? ¿Cómo son mis actitudes? ¿Cómo me estoy comportando como jefe? Digo, como siervo, como empleado. ¿Cómo me estoy comportando? No debo ser perezoso como un buen empleado, un buen creyente. Un buen creyente da todo excelente, da lo mejor. No digo que siempre nos va a salir bien, pero no es lo que hacemos, sino nuestra intención. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos? Podemos trabajar muy bien en nuestro trabajo, podemos hacer las cosas muy bien, pero si nuestra intención está equivocada, si nuestra intención es solamente para agradar a los hombres, solamente es para buscar un bien material, un resarcimiento, le digo, mi querido hermano, que está errado, está prefiriendo las cosas de este mundo, sirviendo a este mundo, que en vez de servir a Dios. Porque nuestra intención nunca debe ser querer agradar a las personas, querer justificarnos o querer tener más dinero. Y no digo que esté mal querer tener un mejor pasar. Pero lo que sí estoy diciendo es que
nuestra intención. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y por qué hago lo que hago? Si realmente lo que hago, lo hago porque quiero agradar a Dios, quiero servir a Dios de una mejor forma, obviamente que eso está bien. Y que todo lo que hago quizás va a ser reconocido. Porque ¿qué jefe no quiere un empleado que le produzca, que sea eficiente en en las áreas que le ponga? ¿O usted cree que un jefe siempre va a elegir al haragán, al perezoso? No, los jefes ponen negocios porque quieren progresar económicamente. Y obviamente que va a buscar a alguien confiable, alguien que pueda decir, bueno, sé que esta persona es fiel, esta persona es responsable, es obediente, puedo estar seguro si yo me voy, que él va a trabajar. Obviamente que va a buscar ese tipo de personas. Y así debe ser la vida de un creyente. Dice el versículo 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Volvemos a ver, ¿no? Dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor, no para los hombres. Dios es nuestra fuente principal. Él es nuestro enfoque, Él es nuestra meta. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, tiene que estar puesta en Dios para agradarle, para servirle de la mejor forma. Dios es nuestro centro, es el centro de cada creyente. Y cada cosa que hagamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros vecinos, es para glorificar a Dios. Pero lamentablemente, muchos cristianos dan vergüenza en la forma de cómo trabajan, en sus trabajos. ¿Por qué? Porque quieren ser reconocidos delante de las personas. Quieren buscar favores delante de las personas. Quieren caerles bien. Y cuando está el jefe, empiezan y parecen el empleado del mes, así como en McDonald's, que ponen el cuadrito el empleado del mes. Pero el jefe se va, el encargado se va, y el empleado del mes está tomando mate, está haraganeando, está ahí, se olvidó, total el jefe no está, no me ve nadie. Nosotros no servimos a las personas, servimos a Dios. Nuestra motivación correcta es que todo lo que hagamos en nuestros trabajos debe honrar a Cristo. Debe glorificar a Cristo. Nuestro trabajo debe ser como creyentes un trabajo excelente, porque es para nuestro Señor, no para las personas. Aún en las cosas más pequeñas que hagamos, en aquellas cosas que quizás tú dices, no, esto es insignificante, esto no tiene sentido, aún en esas cosas debemos dar la excelencia, debemos dar lo mejor. Aún en esas pequeñas cosas. Versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dice que si somos obedientes, si ponemos nuestra mirada en Cristo, si todo lo que hacemos es para glorificar a nuestro Señor, dice que el Señor nos va a dar una recompensa. Dice que cualquier trabajo honrado, un creyente debe ser el mejor trabajador, debe de ser órdenes sin discutir. Dice que debo servir a Dios, debo servir no solamente a mi jefe, sino a mi Cristo, a mi Señor y Salvador. Y no debe importar el trabajo, que me vigilen o no me vigilen. ¿Por qué? Dice, y no nos debe importar cuántos me pagan. Obviamente que uno trabaja porque necesita sustentar a su familia. Y obviamente que es así. Y no estoy diciendo que no haga eso. Pero muchas veces nos olvidamos que el que nos sustenta, el que nos paga es nuestro Señor y no nuestro jefe. Y queremos agradar a ellos. Y por más que
tu empleador, tu jefe, tu patrón, tu encargado, no valore, no reconozca lo que tú haces en el trabajo, ¿sabes? Quiero darte una noticia. No debes por qué ponerte mal. No debes por qué ofuscarte con tu jefe. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un galardón, tenemos una recompensa. Y este galardón, esta recompensa es una herencia. Y esta herencia, ¿sabe que una herencia, alguien no tiene una herencia por tener méritos, por hacer algo, sino porque es heredero, legítimo? O sea, no es que yo voy porque me esforcé, bueno, por todo tu trabajo tenés herencia. No depende de mí la herencia. Dice que tenemos una herencia. Y esa herencia no es porque yo haya sido bueno, no porque yo haya sido el mejor creyente, no, es por Cristo. Esta herencia dice que la tenemos en Cristo. Cristo nos va a dar nuestra recompensa, y esta recompensa es su herencia. Él nos va a pagar. Ese es el pago que Él va a dar a cada uno de sus hijos, aquellos que han servido excelente aquí en esta tierra. Por más que sus empleadores no lo reconozcan, por más que sus empleadores no lo valoren, lo que usted hace, usted debe dar lo excelente. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Y Cristo nos va a dar nuestra herencia incorruptible, inmarcesible, que no se marchita. Él nos va a dar esa herencia. No importa cómo estés en el trabajo, no importa si estás insatisfecho con tu jefe, con lo que te manda a hacer. Quizás no está a la altura de tus conocimientos lo que estás haciendo, pero no te tiene que preocupar, no te tiene que importar. Debemos servir excelentemente en este mundo, porque nuestra recompensa, porque nuestra herencia no está en este mundo, y lo vamos a tener. ¿Y por qué les puedo afirmar esto? ¿Y por qué les puedo decir esto? Porque tenemos al Espíritu Santo de la promesa. Dios nos dio a su Santo Espíritu como promesa de que vamos a recibir esa herencia eterna, incorruptible. ¿Necesitamos algo más? ¿Necesitamos algo más por el cual seguir quejándonos de nuestros jefes? No, debemos servir de la mejor forma, excelentemente. Dice el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vimos que si somos obedientes, si todo lo que hacemos lo hacemos para nuestro Señor, el Señor nos va a dar la herencia. Pero ahora nos va a dar la parte negativa. Vimos la parte positiva. Ahora la parte negativa. Si no obedecemos, si somos desobedientes. No, ahora Pablo está exhortando a los esclavos y también nos exhorta ahora, ¿no?, a nosotros también, a servir a Cristo en nuestros trabajos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si lo hacemos en injusticia, si lo hacemos de una forma perezosa, vamos a recibir no la recompensa de la herencia, sino vamos a recibir el pago de nuestra injusticia. Todos tenemos responsabilidades que cumplir, trabajos que desempeñar. Todo debemos llevarlo a cabo en el temor de nuestro Señor Jesucristo. Debemos hacerlo para su gloria, porque debemos entender que por más que no nos vean, Cristo nos ve constantemente. No podemos escapar. Nadie va a poder escapar del juicio divino. Todos vamos a dar cuenta
por lo que hemos hecho y por lo que vamos a hacer. Todos. De una u otra manera vamos a dar cuenta qué tipo de creyente hemos sido. Y así Pablo, después de estos versículos, ¿no? Estos 4 versículos, hablando constantemente a los siervos, cómo debían comportarse estos siervos creyentes, estas personas que habían conocido a Cristo, que el Evangelio le había deslumbrado. Ahora Pablo va a hablar a los amos. Solamente un versículo va a ocuparse de esto. Y dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Al dirigirse a ellos como amos, Pablo reconoce que ellos tenían cierta autoridad sobre sus siervos, sobre sus esclavos. Él no está cuestionando esta autoridad. Él no está diciendo que lo que se creía en esa época está mal, pero tampoco está a favor. Él está diciendo, me dice, sí, o sea, ustedes tienen cierta autoridad. Y esta autoridad es legítima, ¿no?, a los efectos sociales. Pero dice que estos amos, o sea, a pesar de que tienen cierta autoridad sobre estos esclavos, ellos debían hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Trayendo a la actualidad, podríamos sacar un principio, y este principio es que aquellos que son empleadores, patrones, ahora los que están del otro lado del mostrador, por decirlo de una forma, y tienen empleados, dice que como jefe, como patrón, debe ser justo y recto. Significa que debe pagar lo que debe pagar a cada uno como corresponda al trabajo que realiza. Y no solamente que debe pagar, sino que lo debe hacer en el tiempo correcto, en el momento que debe hacerlo. No decir, bueno, yo tengo que cobrar el 3 y pagarle el 8, pagarle el 9, no, bueno, te doy esta parte. No. Si eres creyente y tienes personas que te trabajan, debes ser justo, debes ser recto y debes darle lo que le corresponde a esas personas. Ellos han trabajado y es su sueldo. No puedes trabajar con la plata de ellos. Debes hacer lo que corresponde. Debes darle las vacaciones que les corresponde. Debes darle los días de descanso que corresponden. Porque si no lo haces, estás desobedeciendo. Y le dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Le está diciendo, jefes, amos, patrones, ustedes tienen esclavos, ustedes tienen personas que les sirven y les deben responder, deben ser obedientes a ustedes. Pero ustedes no se olviden que también tienen un amo, ustedes también tienen un patrón y deben dar cuenta de lo que están haciendo en este mundo. Van a dar cuenta de lo que están haciendo con sus esclavos, van a dar cuenta de lo que están haciendo con sus empleadores, van a dar cuenta. Y eso es lo que le está diciendo. Si hay algún jefe, ese jefe debe ser excelente en su trabajo, debe tener un buen trato a sus empleadores, debe darle lo mejor, debe ser ejemplo en todo lo que hace, debe ser ejemplo en su conducta, en cómo los trata, en sus pagos y en su puntualidad. Respetuoso. Así deben ser. ¿Sabes? Ya para terminar, me pasé un poquito. Debemos recordar esto,
¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, si cada creyente en su trabajo, en su casa, como esposo, como esposa, como hijo, como padres, servimos como empleadores, como empleados, servimos a nuestro Dios de una forma excelente, de una forma como Dios manda, sabiendo que no servimos a las personas, no servimos al ojo, sino servimos a Dios? ¿Cómo crees que esta ciudad estaría? Obviamente, todos quisieran contratar personas así. Personas responsables, personas obedientes, que trabajan excelentemente, que dan excelentemente. Obviamente que este mundo sería muy distinto. González Catán sería muy distinto. No solamente en términos económicos, no en términos sociales, sino en términos espirituales. ¿No? Porque todo el mundo conocería al Señor. Seríamos luz en donde estamos. Y muchas veces nuestra luz hay que cambiar el foquito porque estamos en oscuridad, ¿no? Y ese es el momento. Y esa es la oportunidad, porque van a venir personas en tu trabajo, quizás tu empleador, quizás un compañero de trabajo, y te va a decir, ¿por qué eres distinto a los demás? ¿Por qué tú cuando el jefe no está y todos estamos dando vueltas, nos tiramos a dormir, estamos tomando mate, tú estás trabajando, tú sigues trabajando? Sí, ¿para qué te preocupas si no te ve? El patrón no te ve. Es el momento de predicar el evangelio. Mi jefe, para el quien yo sirvo, para el quien trabajo excelentemente, no está en esta tierra. Él está en los cielos. Y Él es el que me ve. Él es el que ve la forma como yo me manejo. Él es el que ve cómo yo trabajo. Y la intención con que cómo trabajo. Él es. A Él le sirvo. Ese es mi amo. Ese es mi Dios. Y es la forma de poder predicarle el evangelio. La forma de mostrar que a pesar de que hoy en día somos libres, no hay esta esclavitud como en los tiempos que el apóstol Pablo escribía esta carta a los Colosenses. Pero sí, si no has conocido a Cristo, tú eres esclavo del pecado. Eres esclavo del pecado, eres esclavo de Satanás. Y un día cuando te presentes delante de nuestro Señor, vas a rendir y vas a dar cuenta. Y lamentablemente vas a ser hallado culpable. Vas a ser hallado culpable. Y serás condenado al fuego eterno. Por eso si tú hoy nos visitas por primera vez y no has conocido a Cristo, no has venido a Cristo, no te has abrazado a Cristo, te invito a que así lo hagas. Ven a Cristo. En Él, solamente en Él hay salvación. En Él hay perdón de pecados. En Él hay salvación. Y si tú eres creyente y has vivido una vida como un mundano, como una persona que no conoce a Dios, quejándote de tus patrones, quejándote porque no te valoraban, pídele perdón al Señor y empieza a trabajar excelentemente, porque el Señor es nuestro patrón, Él es nuestro amo. Y si tú eres un empleador y no eres justo, no eres recto, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Y empieza a ser justo y recto con tus responsabilidades. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido perdón, Señor, si te he ofendido en algo. Te doy gracias.